Buenos días a todos, bienvenidos a otro vídeo más de inglés y hoy vamos a hablar acerca de la diferencia entre algunas palabras similares en inglés. En este caso, especially y specially sin e, historic y historical y remember y remind. Vamos a comenzar con especially y especially. En primer lugar, especially con e significa particularmente o sobre todo, es decir, particularly or above all. No implica exclusión. Por ejemplo, me gustan las flores, especialmente o sobre todo las rosas. No implica que el resto de flores no me gusten. En inglés sería I like flowers, especially roses. Es decir, lo único que estamos haciendo es enfatizar, destacar algo por encima de otro conjunto de cosas, pero sin excluirlas. Otro ejemplo. Estoy especialmente agradecida a mi familia. I am especially grateful to my family. Por otro lado, especially, sin e, hace referencia al propósito o al objetivo específico de algo. Y aquí sí que implica exclusión. Veamos un ejemplo. Este coche está hecho especialmente para personas minusválidas. Es decir, no es que este coche sirva sobre todo a las personas minusválidas, sino que el resto de personas no pueden utilizarlo. Es decir, aquí sí que estamos excluyendo el resto de colectividad de cosas. En inglés sería This car is made specially for disabled people. Otro ejemplo sería este ratón es especialmente para personas zurdas. Si no eres una persona zurda, probablemente no lo puedas utilizar. Es decir, implica exclusión. En este caso utilizamos otra vez especially sin e. This mouse is especially for left-handed people. La diferencia entre especially y specially a la hora de hacer un speaking no es muy relevante, ya que ambas se pronuncian prácticamente igual. Sin embargo, a la hora de hacer un writing, es decir, de comunicarnos de manera escrita, sí que debemos tener en cuenta esta distinción. En segundo lugar, la diferencia entre historic y historical. Historic hace referencia a algo que ha sido relevante en la historia, o bien algo que es probable que sea relevante en un futuro. Por ejemplo, este es un momento histórico para el país. Aquí no estamos diciendo que este momento forme parte de la historia, ya que todo forma parte de la historia, sino que es un momento que ha marcado un antes y un después, es decir, es un momento relevante. En inglés sería This is a historic moment for our country. Otro ejemplo, cuando cayó el muro de Berlín fue un evento histórico. When the Berlin Wall came down, it was a historic event. Por otro lado, historical está relacionado no ya con hechos relevantes, sino con el estudio de cosas del pasado, es decir, de la historia en sí misma. Me encantan las novelas históricas. Aquí no estamos destacando algo en concreto relevante, sino simplemente el mero hecho de la historia como disciplina. I love historical novels. Hay muchas cosas históricas en los museos. There are a lot of historical items in museums. Hemos de tener en cuenta que aunque sean dos palabras distintas en inglés, en castellano se traducen de la misma manera. Histórico. Así que la diferencia no es formal, sino de contenido. Así que debemos prestar atención al contexto para saber si hemos de poner uno u otro. Y por último, la diferencia entre remember y remind. Remember significa mantener a una persona o una cosa, una acción en mente o traer de vuelta esos mismos recuerdos, pero siempre de manera individual, es decir, es la acción de recordar de manera individual. Yo recuerdo algo. Recordemos que podemos utilizarlo de dos maneras, ya sea con to más infinitivo o con la palabra en gerundio, es decir, acabado en ing, ing. En el primero de los casos, estamos haciendo referencia a un recordatorio de algo que tenemos que hacer, algo que no ha quedado hecho. Por ejemplo, remember to buy the milk when you leave. O en el segundo caso, recuerdos de cosas que ya han ocurrido con ing. I remember going to New York City last spring. Recuerdo haber ido a Nueva York en la última primavera. Pero en ambos casos estamos hablando de una acción que debemos llevar a cabo nosotros solos, individualmente hablando. Mientras que remind
hace referencia a una acción que depende de algo más, es decir, no recordamos de manera individual, sino que alguien o algo nos recuerda un evento, una situación determinada. Por ejemplo, This movie reminds me of my childhood. Esta película me recuerda a mi infancia. Lógicamente, yo recuerdo mi infancia, pero sin la ayuda de esta película, This movie, no habría recordado mi infancia en este mismo momento. Otro ejemplo. Peter, remind me to email Sarah today. She must be waiting an answer. Peter, recuérdame que contacte con Sara hoy. Debe estar esperando una respuesta. Es decir, tanto cosas como personas pueden recordarnos algo determinado. Y de igual manera, la traducción en español es la misma, recordar, así que también tendremos que estar pendientes del contexto para poder distinguir si hemos de utilizar una u otra. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo.